Buenos días a todos o buenas tardes en función del lugar del mundo donde se encuentre cada uno. Yo quiero agradecer a los responsables del máster que me hayan invitado a dar esta conferencia que va a tratar sobre la neología. En la primera parte me voy a referir a algunos conceptos, ejemplos y reflexiones sobre lo que estamos discutiendo sobre la neología principalmente, y después sí que voy a presentar el observatorio como un proyecto de lingüística aplicada. Entonces vamos a empezar. Nosotros colocamos la neología en algo que un autor francés muy importante que se llamaba Gilbert, que en 1975 escribió un libro llamado La creatividad lexical. Él hablaba de la tensión léxica en la que viven las lenguas, una tensión que se produce entre una fuerza que le lleva a la mutabilidad, al cambio, a la evolución, y otra fuerza que es la que preserva la comunicación entre los hablantes, que es la inmutabilidad, que es la parte conservadora del lenguaje. Entre estas dos fuerzas se mueve la lengua, se mueve especialmente el léxico, y es en la parte más de mutabilidad y de cambio donde aparece la neología. ¿Por qué aparecen nuevas palabras en las lenguas? Pues por motivos muy diversos, y los tenemos aquí más o menos expresados por Gilbert. La realidad que se quiere expresar, dice, en tanto que realidad objetiva del mundo exterior. Por lo tanto, en primer lugar, los neologismos los necesitamos para denominar todo aquello que es nuevo, pero también en tanto que producto de la actividad creadora de las personas, también necesitamos palabras para hacernos a nosotros mismos y expresarnos, en tanto que experiencia específica de cada miembro de la comunidad en relación con la comunidad en la que vive. A veces las palabras las utilizamos para identificarnos como grupo, para separarnos de otros grupos sociales. Decía pues que la realidad que se quiere expresar es múltiple, es cambiante, es generadora de infinitas representaciones y está sujeta a enriquecimientos. Es ahí pues donde entra esta riqueza del lenguaje, que se da en todos los niveles de la lengua. Se da en sintaxis poco. La sintaxis es un cuerpo bastante cerrado de estructuras posibles en una lengua, pero por ejemplo sí se da más en morfología, no cada día, pero van apareciendo formantes nuevos. Por ejemplo, ciber es un formante nuevo de la lengua, pero es en el léxico donde tenemos la neología en todo su esplendor. Ahí sí aparecen cada día palabras nuevas, ejemplos nuevos. Yo os he puesto en esta transparencia algunos conceptos relacionados con la neología léxica, porque yo me he fijado que mis estudiantes aquí en la universidad se pueden a veces confundir un poco. Neología léxica, el neologismo, la unidad propiamente dicha es el neologismo, se relaciona con innovación léxica y con creatividad léxica. Serían sinónimos, pero últimamente está bastante de moda hablar de innovación léxica y creatividad léxica, haciendo énfasis en esta necesidad de los hablantes. En cambio, las tres cosas he puesto a un lado: propuesta léxica, creación léxica, invención léxica, ya tienen un sentido algo distinto. En realidad, no inventamos palabras nuevas, no es lo más habitual. Sí se da a veces, pero cuando hablamos de innovación léxica no es necesariamente invención a partir de la nada, sino que son más bien, como he puesto en la derecha, formaciones en el nivel morfológico, en el sintáctico, en el semántico, o también préstamos, palabras que tomamos de otras lenguas. En ningún caso hablamos de propuestas léxicas, a menos que sea desde una institución de normalización, desde una propuesta que necesita hacer un traductor. Cuando estamos investigando sobre el léxico, hablamos más bien de innovación léxica y de creatividad léxica. Son todos ellos conceptos muy relacionados y a veces no muy bien definidos.
Pero, ¿qué es un neologismo? ¿Lo puede definir todo el mundo? En general, respondemos a la pregunta diciendo, es una palabra nueva. Un neologismo es una palabra nueva. Efectivamente, si lo buscamos en el diccionario de la RAE, nos dice que un neologismo es un vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. Por lo tanto, la definición actual es la misma. Vemos que aquí ya se añade la posibilidad de que no sea una forma nueva, sino que sea un giro, una acepción nueva de una forma ya existente. Y también vemos este nuevo. La dificultad de definir el neologismo nos viene porque ¿qué es nuevo? Nuevo es un concepto subjetivo, no es un concepto lingüístico que se pueda medir, que sea objetivo. Con lo cual, el problema nos aparece cuando intentamos definir nuevo. Nuevo sería recién hecho o fabricado, en primer lugar. Ciertamente, una palabra en un momento dado se puede proponer en terminología en un laboratorio, en neología en un centro de normalización, en un diccionario, pero también es nuevo algo que se percibe o se experimenta por primera vez, lo cual no quiere decir que no estuviese antes. Simplemente uno como individuo, y no estamos hablando de la lengua, sino de la percepción de un hablante, lo percibe por primera vez. A veces ya estaba en la lengua y uno lo está experimentando por primera vez. La definición 4, de nuevo en el RAE, es distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido. En neología también sucede esto. Una palabra, un concepto ya tenía un nombre, empezamos a denominarlo con algo distinto y nos resulta nuevo porque es diferente de lo que había. Pero fijemos en la definición nuevo. Dicho de una cosa que está poco o nada deteriorada por el uso, por oposición a viejo. Y esto también pasa con las palabras. Algunas son muy jóvenes, son nuevas, han llegado hace poco en la lengua. Pero otras llegaron hace mucho, pero las hemos usado poco y por eso las continuamos considerando nuevas. Dron, la palabra dron, llegó hace muy poco a la lengua, pero el nivel de uso ha sido tan grande que ya se encuentra en el diccionario y para nosotros pronto no será nueva. En cambio, otras palabras veremos que las seguimos considerando nuevas y hace mucho tiempo que están en la lengua, pero la hemos oído pocas veces, a veces no las hemos usado siquiera. Esto nos lleva a un concepto que veremos un poco más adelante, que es el de neologicidad. Vemos que con estas definiciones de neologismo, de nuevo, no podemos trabajar. Es teóricamente muy válido, pero no es trabajable porque no es objetivable. Entonces, tenemos varios criterios para establecer de una forma algo más objetiva qué va a ser un neologismo. El más habitual es el criterio lexicográfico. Esto viene de un autor francés, Alain Rey. En 1976 propuso 3 criterios: el temporal, el psicológico y el documental. En el criterio documental se dice, será neológico todo vocablo que encuentro yo en el uso y que no aparece en los documentos que considero mi corpus. Este criterio, llevado a un corpus lexicográfico, nos da la siguiente definición de neologismo. Palabra documentada en el uso y no documentada en un corpus lexicográfico de exclusión. Este criterio lexicográfico es el criterio con el que trabajan la mayoría de grupos de neología, por no decir todos. No vaya a ser que en algún lugar usen algún otro tipo de criterio. Este criterio es muy potente, es muy útil porque es objetivo, es muy taxativo, está o no está, pero nos pone delante de un problema bastante importante, que es que muchas palabras no están en el diccionario por otro motivo, no porque sean nuevos, sino por otro motivo. Y aplicando el criterio, las tenemos que recoger como neologismo. Yo os he puesto aquí, por ejemplo, feeling.
La palabra feeling llevamos utilizándola toda la vida, no está en el diccionario, pero no es un neologismo. Isquiotibial lo leemos cada día en el periódico porque los deportistas tienden a lesionarse los músculos isquiotibiales. No está en el diccionario porque es un término especializado, no porque sea nuevo. Coche bomba tampoco es nuevo, pero en los diccionarios aparecen pocas palabras poliléxicas. Y reurbanización no está en el diccionario porque es predictible, está formado por reglas de derivación totalmente evidentes y por tanto no está en el diccionario. Por lo tanto, con el criterio lexicográfico tenemos un filtro definitivo para separar lo que ya está en el diccionario y lo que no, pero una vez tenemos estas palabras recogidas como neologismos lexicográficos, tenemos que trabajarlos para ver qué tenemos ahí dentro. Y ahí dentro tenemos distintos tipos de palabras. Tenemos palabras que responden a distintos grados de neologicidad. Esta es una cuestión sobre la que no hay acuerdo todavía, es una hipótesis y responde a una intuición bastante sólida de los hablantes, que es que unas palabras son más neológicas que otras. Es así de cierto. Yo os he puesto aquí unos cuantos ejemplos. A mi izquierda tengo palabras en gris, son neológicas, no están en el diccionario, efectivamente. Neurocientífico, risotto, desacomplejar, prueba piloto, feeling, o el técnico, entendido como el entrenador de un equipo, ¿no? Todas estas palabras son definitivamente menos neológicas que las que he puesto a la derecha. Zika. Zika es un neologismo realmente muy nuevo, nos acaba de llegar a la lengua. Micromecenazgo lleva algunos años más. La tarjeta opaca fue un neologismo estrella en 2014-2015. Gafapasta, Instagramer y antropoceno. Antropoceno es un neologismo que ahora está muy de moda, muy nuevo, y lo vamos a analizar dentro de un momento. Bueno, con esto he querido simplemente demostraros que y podríamos hacer ahora una encuesta, pero seguro que ya perderíamos mucho tiempo y todavía no he hablado del observatorio, pero yo creo que estaríamos todos de acuerdo que unos son más neológicos que otros. Son unos más nuevos que otros, pero el sentimiento de neologicidad también tiene que ver con la regla con la que se han formado, si son neologismos más transgresores o no, etcétera. Bueno, voy a pasar a la segunda parte de la presentación. Vamos a hablar del Observatorio de Neología, que cumplió sus 25 años hace un par de años. Fue en el curso 2013-14, celebramos estos 25 años. Nació en 1988 entonces, y desde el primer momento el observatorio se ha dedicado al estudio, no solamente a la observación de la neología, para el catalán y para el castellano. La idea era actualizar los diccionarios, ahora los objetivos son mucho más diferenciados. El Observatorio de Neología observa en el sentido que detecta palabras nuevas, las recoge, las almacena, las pone a disposición pública, las difunde y también las estudia naturalmente, como veremos a continuación, pero en ningún caso las normaliza, las juzga, las corrige, ni nada de eso. Es un proyecto descriptivo que, eso sí, cada año manda los datos recogidos a las instituciones normalizadores para que sean ellas las que decidan qué tienen que hacer con estas palabras. Nosotros simplemente las recogemos para ver cómo va evolucionando la lengua. ¿Cómo trabaja el Observatorio de Neología? Bueno, por un lado tenemos textos que vaciamos. Vaciamos quiere decir que vamos buscando
qué palabras están en estos textos y no están en los diccionarios. Los diccionarios, en este corpus de referencia del castellano, tenemos el diccionario de la Real Academia, obviamente, y un diccionario Voxuso de Spes Bibliograph ahora Larousse, que es un diccionario más amplio, más descriptivo, que contiene más neologismos. Vaciamos prensa de amplia difusión de muchos países distintos. Vaciamos revistas no especializadas, aunque marcadas temáticamente. Vaciamos textos radiofónicos para ir cada vez llegando a una fotografía de la espontaneidad del uso léxico más fiel, ¿no? Al final los periódicos están revisados, con lo cual hay un filtro de espontaneidad. En cambio, en las revistas y en los textos orales no. Lo que hacemos con ellos es este vaciado, que puede ser manual. Veis una fotografía en la que hay un periódico. Yo aquí también tengo uno. Tenemos periódicos, los marcamos, vamos leyéndolos y marcamos las palabras que no están en el diccionario, las introducimos en una plataforma y vamos creando unas fichas. Tenemos el soporte de herramientas semiautomáticas que vacían también textos, pero que de momento no llegan a poder recoger la sutileza, por ejemplo, de, vamos a decir, barómetro, utilizado como algo que mide la opinión pública. En el diccionario nos dice que mide la presión del aire y la herramienta automática no puede saber que este barómetro está utilizado en un sentido distinto. Por eso tenemos que seguir haciendo siempre vaciado manual. Es una gran ayuda, eso sí, el vaciado automático. ¿Qué hacemos con estas palabras que encontramos? Pues hacemos unas fichas que difundimos a través de una base de datos que vais a ver a continuación. Por ejemplo, del neologismo antropoceno, vosotros os acordaréis de las distintas etapas de la geología, el Pleistoceno, etcétera. Se ve que los 12.000 últimos años nos hemos encontrado en el Holoceno y todo este año 2016, y de hecho apareció a finales del 2015 y en algún caso antes se empezó a gestar una nueva palabra, el antropoceno, para definir la era geológica en la que nos encontramos actualmente. Como veis en los distintos contextos, se entiende que la humanidad, los últimos milenios, ya han tenido un impacto tan grande sobre la geología, sobre el clima, etcétera, que ya tenemos que hablar de una nueva época. Tenemos el término, la palabra, en este caso además un término especializado. Cuando hacemos la ficha le atribuimos una categoría gramatical, en este caso masculino, una marca de neologicidad, en este caso aparecía en negrilla. Le atribuimos un tipo de formación, es formación culta, y esta icona significa que viene de un texto de prensa. Revistas y neología oral tiene otro código. Este es el texto en el que lo hemos encontrado, un contexto que tenga significado y la fuente y la fecha en la que se encontró. Hasta ahora tenemos estas tres ocurrencias, pero sabemos que es un tema que se está debatiendo mucho y que va a ir creciendo poderosamente. Entonces, ¿qué hacemos con estos neologismos una vez los hemos recogido? Tenemos el Bobneo. El Bobneo es de acceso gratuito, público, lo podéis consultar todos. Si os dais de alta y os registráis, vais a tener acceso a muchas más ocurrencias. Es una base de datos neológica en catalán y en español. Tenemos más de 100 neologismos para el catalán y para el castellano, es decir, el trabajo de 28 años de vaciado se encuentra a disposición pública en esta base de datos. Desde hace 4 años, en 2012, empezamos una nueva iniciativa de divulgación, se llama el Neologismo del Mes, también lo podéis consultar gratuitamente. Cada mes se difunde un neologismo
bastante desarrollado, tratado, comentado, etcétera. Tenemos otras iniciativas, esta es para el catalán, la Neolosfera, hace 1 año y medio. Cada día lanzamos un neologismo analizado. Yo os animo a apuntaros a la Neolosfera y cada día por la mañana a la hora del café vais a recibir vuestro neologismo con la explicación de esta palabra. Y desde hace poco, en octubre, empezamos para el castellano a partir de la plataforma del Centro Virtual Cervantes. Tenemos el Martes Neológico, aquí lo tenéis. Es un blog que presenta un neologismo, siempre un neologismo que podría estar en el diccionario. Neologismos los llamamos diccionarizables, lagunas del diccionario que vamos lanzando semanalmente y que vamos a continuar lanzando. Aquí tenéis el ejemplo de Revival. Además de difundir los neologismos, evidentemente, dado que nuestro trabajo es mayormente académico, también los estudiamos. Hemos ido haciendo numerosos trabajos, se han desarrollado, como veis, tesis doctorales, se están desarrollando tesis doctorales, se hacen artículos, hemos publicado libros, aquí tenéis los 2 más actuales, uno de 2015 y uno de 2014, analizando la neología, ¿vale? El fenómeno de innovación del lenguaje, por qué los hablantes, cómo lo hacen y haciendo atención a aspectos específicos. Cooperamos en neología. Aquí tenéis 4 redes de observatorios de neología, todos coordinados por el observatorio. Una red es las antenas, una red que funciona desde el año 2002. En muchos países de América hay observatorios que trabajan con la misma metodología y que van también mandando sus datos a esta base que compartimos entre todos. Ahí están equipos de México, de Chile, de Argentina, etcétera. Tenemos NeoRock, que es la red de observatorios de España, funciona desde 2004. NeoRom, red de observatorios de neología de las lenguas románicas, y también una para el catalán que funciona desde 2007. Todos estos grupos trabajan con una misma metodología, con unos objetivos particulares para cada red y para cada grupo, pero compartiendo todas estas plataformas de trabajo y algunos objetivos comunes. Voy a presentaros ahora algunos resultados. Estas 30 palabras son los neologismos más frecuentes de los 2 últimos años, más frecuentes para el castellano de América, de los distintos nodos de España y también de Barcelona. Veis que tenemos smartphone, eurozona, están ordenados por de más frecuente a menos, ¿vale? Smartphone es la palabra que ha sido detectada con más frecuencia, más usada en textos de prensa, radio y revistas Eurozona, Soberanista, App, Reti, Tweet, Copago, Chavista, Bullying, etcétera. Veis que temáticamente reproducen nuestro entorno, nuestros intereses del momento. Tenemos muchas palabras de la tecnología, smartphone, tweet, desarrollador, tablet, ciberataque, hashtag, etcétera. Tenemos palabras de política y economía, eurozona, soberanista, copago y chavista, recapitalización, Euribor, etcétera. Pero también tenemos palabras del mundo de los deportes, mediocentro, tenemos playoff, tenemos también palabras de la sociedad, ¿no? La sociedad habla de superhéroes, de bullying, de reality y de otras preocupaciones. Bueno, vamos a ver de estos 30 neologismos, os he marcado aquí en negrilla los que han dejado de serlo con la nueva actualización del diccionario de la Real Academia. Sabéis que este diccionario en la última edición ha incorporado una gran cantidad de neologismos. Es un diccionario que ahora mismo está muy actualizado.
Todas estas palabras que hasta ahora recogíamos como neologismos ya no las podemos recoger. Ya está soberanista en el diccionario, está reality, está tweet, red social, superhéroe, yihadista, tableta, no tablet, spa, bloguero, empleabilidad, anticrisis. Un tercio de los neologismos más frecuentes que habíamos detectado en los últimos años ya están en el diccionario. Vamos a ver el año que viene cuál será la lista de los más frecuentes. Ahora mismo, esta lista os he marcado los préstamos. Veis que de los 30, 12 son préstamos, todos ellos del inglés. Esto es así solamente entre los términos más frecuentes. Si alargamos la lista a los 3.500 neologismos que hemos detectado, por ejemplo, en 2015, los préstamos en proporción bajan mucho, pero dentro de los más frecuentes tienen un papel muy, muy, muy importante. Tiene un papel aún más importante la derivación. Lo que pasa es que los neologismos por derivación son mucho más invisibles, no se notan tanto, pero recapitalización, megaproyecto empleabilidad, anticrisis, desarrollador, copago, son también neologismos frecuentes, no están todavía en los diccionarios, los usamos con mucha normalidad y responden a otros mecanismos. Tenemos también red social, formado por sintagmación, tenemos eurozona, formado por formación culta, etcétera. ¿Vale? No tenemos en esta lista neologismos semánticos y por eso yo he ido a buscar algunos ejemplos fuera de los más frecuentes para ver este tipo tan interesante de neologismos. Por ejemplo, nicho. Nicho es una palabra que se define en el RAE como una concavidad dentro de un muro, especialmente el que se practica para depositar cadáveres, ¿no? Y en cambio en el uso lo encontramos con toda frecuencia como un término de economía. O la palabra sequía, que se define todavía como el tiempo seco de larga duración, pero la sequía es extrapolable a muchísimos otros contextos. Tenéis dos ejemplos más aquí en la transparencia siguiente. Estaréis de acuerdo que la palabra ladrillo, que es una masa de arcilla para construir muros solares, habitaciones, etcétera, aquí está usado en otro sentido. En gran parte son deudas de bancos alemanes que financiaron alegremente las inversiones del ladrillo español. Se refiere al sector de la construcción, pero realmente es muy habitual utilizar también este significado que seguramente lo vamos a ver en el diccionario normativo dentro de poco tiempo. Igualmente, mochila, el diccionario tendrá que decir que los hablantes lo usamos en un sentido figurado, que para nosotros no es solamente la bolsa de lona que nos cargamos para llevar nuestras cosas, sino que también es otro tipo de carga que puede ser más emocional y nos referimos a ella también con la palabra mochila. Estos serían algunos de los ejemplos que son realmente también muy numerosos en la lengua. Bueno, voy a terminar ya diciendo que los observatorios de neología son un buen ejemplo de proyectos de lingüística aplicada. Permiten, por un lado, la actualización de diccionarios, porque realmente este es el motivo número uno con lo que se crean los observatorios, pero también la creación de herramientas para los profesionales de la lengua, estas herramientas para que correctores, traductores, comunicadores en general tengan algo más descriptivo, algo que recoja más el uso real que el que encontramos en los diccionarios. Por otro lado, contribuyen al desarrollo de la lingüística, a la investigación básica, fundamental, a intentar entender cuáles son las necesidades de los hablantes y cómo encuentran recursos para resolver estas necesidades. Yo os he dejado aquí un enlace a nuestro Facebook. Os invito a seguirlo. Es un Facebook en el que
Hablamos de libros de neología, de terminología, hablamos de neologismos en particular y creo que os puede interesar. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por estar tan atentos y creo que ahora vamos a abrir un periodo, un ratito para el debate.